Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada técnica del riesgo de la legionela, prevención, control y obligaciones legales. Pues bueno, esta jornada hacía tiempo que estábamos un poco en deuda de darla porque es un tema que realmente le preocupa a nuestros colegiados. Concretamente teníamos uno que hacía bastantes cuestiones, bastantes preguntas sobre este tema y hemos contactado con el ponente, que es un grandísimo experto de este tema, que es don Juan Antonio Gómez del Amo, jefe de producto de calidad del aire interior de SGS. Y la verdad, pues que nos ha planteado un programa muy interesante que vamos a compartir esta tarde. Casi todos estáis en online conectados, así que luego al final en el chat podréis poner todas las dudas que tengáis y en el último momento yo las iré leyendo, se las pasaré al ponente y nos irá contestando. Así que nada, sin más, paso la palabra a don Juan Antonio Gómez del Amo. Todo tuyo. Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Daros las gracias, lo primero al colegio por invitarme y darme esta oportunidad de compartir esta jornada con todos vosotros y a vosotros, los que estáis tanto aquí en la sala como en diferido, pues gracias por asistir a esta jornada. Esta jornada que trata sobre el riesgo de legionela, ¿no? Es un tema en el que llevo trabajando muchísimos años y espero poder compartir lo que sé o lo que no sé con vosotros, ¿vale? Mira, os voy a explicar brevemente en qué va a consistir esta jornada. Voy a intentar ir de lo más general a ya lo más particular de la aplicación práctica de la legislación y los planes preventivos para evitar la legionela. Voy a empezar a explicaros un poco qué es la legionela, luego pasaremos ya al ámbito legislativo, nos centraremos en las instalaciones de riesgo y establecidas en el Real Decreto 4.7 y el 6.14. Esto también lo voy a repetir, sobre todo, posiblemente al final me olvidaré del 6.14, pero que tengáis en cuenta que los dos son los Reales Decretos que ahora mismo están en vigor, ¿no? Aunque el Real Decreto 6.14 ya lo explicaré luego más tarde, realmente es una corrección del 4.8.7. Hablaremos ya de los modelos preventivos que se pueden aplicar y bueno, os dejaré al final un turno de preguntas para cualquier duda que podéis tener, ¿no? Bueno, el objetivo. Yo siempre digo, bueno, el objetivo de un curso de Legionela un martes a las 5 de la tarde, lo primero es que estéis hasta el final del curso y que no os quedéis dormidos y luego si además aprendéis o, bueno, algo de los riesgos asociados a la legionela, el marco jurídico, su aplicación, pues yo estaría más que satisfecho, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar a hablar un poco de la legionela. ¿Qué es la legionela? Seguro que muchos de vosotros ya sabéis por qué, de dónde viene el nombre de la legionela, ¿no? La identificación de la legionela, fijaros, se produjo en el año 1976 a raíz de un brote de neumonía que hubo en una convención de legionarios en Estados Unidos, ¿no? Hasta ese momento no se tenía constancia, conocimiento de esta bacteria. Primer caso, 182 personas afectadas y 34 fallecidos. Claro, a partir de que se identificó y aisló esta bacteria, la que provocó este brote, se vio que anteriormente había habido otros brotes que no se habían identificado con ninguna causa conocida, ¿no? En concreto, fijaros que en 1973, en un hotel de Benidorm, se identificó, se relacionó la bacteria con aquel primer brote que hubo unos años antes, ¿vale? Eh, ¿Qué es la legionela y cómo se produce? Bueno, pues la legionelosis. La legionelosis es una enfermedad eh, provocada por una bacteria, ¿vale? Una bacteria realmente no es una bacteria, es un grupo de bacterias que conforman, realmente son 48 especies diferentes de bacterias y 15 serogrupos, ¿vale? Eh,
Y otra cosa importante que tenemos que tener clara es que solamente nos transmite la enfermedad cuando inhalamos un aerosol que contenga la bacteria. No es tan fácil entonces que se transmita a la colectividad. Pues fijaros, de todas estas especies diferentes y serogrupos que hay de Legionela, ¿vale? El 90% o más del 90% de los casos de legionelosis se asocian solamente a un serogrupo, al serogrupo 1. Si bien es verdad que la legislación española no distingue las acciones correctivas o preventivas en función de la especie identificada. Es decir, si hacemos un análisis de Legionela y nos da positivo a Legionela, presencia de Legionela, independientemente de que sea de serogrupo 1 o otro tipo de serogrupo, tenemos que aplicar las mismas acciones correctivas. Pero que sepamos que si nos identifican el serogrupo 1, nuestra instalación o el riesgo de que nuestra instalación genere la enfermedad es mucho mayor que si identificamos otros serogrupos. Es un agente biológico de clase 2. ¿Esto qué significa? Pues que es difícil que se propague a la colectividad y además que hay medios para tratar a los enfermos, normalmente con antibióticos, hay antibióticos que son, bueno, que permiten pues, curar a los enfermos que hayan tenido esta neumonía, ¿no? Soportan unas condiciones de temperatura muy amplias, entre 0 y 62 y 50 grados aproximadamente. Por encima de 0 grados no sobreviven, entre 0 y 20 grados permanece durmiente, no son condiciones favorables de desarrollo, entre 20 y 45 son las condiciones favorables de desarrollo y fundamentalmente y en torno a 37 grados centígrados es la mejor temperatura claro, que coincide con nuestra temperatura corporal. Es decir, somos unas incubadoras perfectas para la bacteria. También sobreviven en unos rangos de pH, como veis, amplios, ácidos 5 con cierta básicos como de 8,5 y necesitan oxígeno, son estrictas, son aerobias estrictas, pero incluso con muy poca cantidad de oxígeno pueden sobrevivir, ¿vale? Cuando hablamos de que son metabólicamente poco activas en el mundo de las bacterias. Fijaros, por ejemplo, voy a comparar la salmonela, que se parece en el nombre, pero no tiene nada que ver con la legionela. Bueno, sí tiene algo que ver, que son bacterias gran negativas las dos, ¿vale? Yo hablo mucho parezco un biólogo, ¿no? Pero yo soy ingeniero, soy ingeniero, además, ingeniero técnico industrial. Bueno, pero durante tantos años ya sé algo de biología, ¿no? Fijaros, son metabólicamente poco activas, es decir, que os comentaba el ejemplo de la salmonela. La salmonela, te tomas un alimento contaminado con salmonela y te genera, pues, con los síntomas, diarrea, vómitos, etcétera, en 24 horas, ¿no? La legionela, sin embargo, necesita un periodo de incubación mucho más largo. Estamos hablando de días, 7 días, 10 días, hasta 15 días. Fijaros, los cultivos de nuestro laboratorio no podemos dar el informe definitivo porque pueden ir creciendo. Normalmente, si no crecen en 10 días ya no van a crecer, pero podrían crecer, ¿vale? Y que sean metabólicamente poco activas es porque prevalece el mecanismo de adaptación de esta bacteria al medio que la reproducción rápida. Y esto supone un problema importante a la hora de identificar el foco de la legionela. ¿Qué pasa? Que cuando aparece ya un brote de legionela, esa persona o esas personas han podido estar 7, 10 días con la legionela en su organismo. ¿Por dónde han pasado? ¿Dónde han estado? Fijaros la cantidad de sitios, porque hay muchísimas instalaciones que pueden tener legionela y diseminarla, y es muy difícil acotar, identificar el foco, ¿vale? Vale. También es un problema a la hora de identificar la bacteria en el laboratorio. El análisis de referencia, según el Real Decreto, es por cultivo. Y el cultivo, claro, tarda esos días, 10 días. Entonces, cuando damos un positivo, la instalación, desde que hemos tomado la muestra, ha pasado mucho tiempo. Esto no significa que no haya otros medios, otros métodos alternativos, ¿vale?
Y ahora si os hablo de, no sé, de la PCR, esto que hablaba yo hace unos años que nadie entendía, la PCR, etcétera, pues hay posibilidad de analizar la Legionela por PCR. Lo que pasa es que solamente el Real Decreto nos lo permite cuando, por ejemplo, ha habido un brote y tenemos que identificar rápidamente dónde puede estar el foco. ¿Por qué no se ha incluido como método de referencia en un Real Decreto relativamente nuevo cuando hay tecnología y medios de hacerlo? Pues no lo sé, porque antiguamente se hablaba de que en la PCR identificábamos bacterias vivas y muertas, pero ahora con las técnicas de identificación también del ARN, también eso seguro que os suena a todos desde el COVID, ¿verdad? Ya estamos, pues ARN permite identificar de una forma rápida bacterias viables, bacterias vivas. ¿Vale? Eh, y la principal fuente de energía la adquieren de los aminoácidos. ¿Sabéis por qué hasta ese año 1976 que hubo el primer brote no se había identificado esta bacteria? Porque los medios de cultivo que se utilizaban en aquel momento no incluían aminoácidos. En concreto, utilizamos la cisteína en laboratorio como aminoácido dentro de los medios de cultivo, y si crece la bacteria en ese medio, pues ya la asociamos con que es una bacteria de Legionella, ¿no? Por último, como os decía antes, es una bacteria gram negativa, común, por ejemplo, la Salmonella, la E. coli, etcétera. Otras que, como veis, todas son bastante fastidiadas, ¿no? Bien. eh, un dibujo de la legionela, un dibujo, pero bueno, en el microscopio es muy parecido a esto, es un bacilo, tiene forma alargada, y como veis, curioso, ¿verdad?, que tienen estos flagelos, estos pelillos que le permite, de alguna manera, si me oye algún biólogo dirá, qué burrada dices, nadar en el agua, pero es así, desplazarse o moverse a aquellas zonas del agua donde las condiciones son mejores para su supervivencia. Entonces, por eso la matriz de contaminación de un depósito de agua, por ejemplo, si es muy grande, no es homogénea. ¿Por qué? Porque si tenemos un foco donde la temperatura es más apropiada, hay biofil, que hablaremos de todos estos factores de riesgo, biofil, corrosión, etcétera, donde la bacteria está más a gusto, pues puede acumularse en esas zonas. A veces tomamos agua de un depósito, si no hay muchas concentraciones de legionela, puede que una nos dé positivo y otra no nos dé positivo. Un positivo de legionela según cultivo es un positivo, no se puede hacer mal, pero un negativo, es decir, no nos asegura que no haya legionela en el agua. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos varias cosas claras. Lo primero, para que haya legionela, primero tiene que haber agua, importante. Si no hay agua, no puede haber legionela. No sé, donde estéis vosotros. Aquí en esta sala donde estoy yo, ¿puede haber legionela? No, porque no hay agua, no hay ningún aerosol que me transmita, pues no puede haber legionela, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene esa legionela? Pues por lo tanto no viene por el aire, viene porque o bien si captamos el agua en un pozo, o bien la compañía de distribución, estamos en Madrid, el canal Isabel II no nos trae agua estéril, nos trae el agua pues con pequeñas concentraciones, a lo mejor de legionela. Cuando llega a nuestras instalaciones y le damos unas condiciones favorables de desarrollo, pues una temperatura adecuada, tiene el tiempo suficiente para desarrollo, si además no tenemos muy limpia la instalación, si el mantenimiento no es bueno, tenemos óxido, corrosión, etcétera, una serie de factores, pues hay una proliferación de esa legionela. Esa proliferación de legionela tiene que pulverizarse para que nosotros la inhalemos y llegue a nuestro organismo y nos genere una enfermedad. Una enfermedad que luego ya veremos son realmente dos. Bueno, es una enfermedad que se manifiesta de dos formas fundamentalmente. ¿Vale? No es tan fácil, como veis, no es tan fácil. Y aún así pasan. Hay brotes, hay brotes todos los años, o casos aislados. Ahí sigue habiendo estadísticas de brotes. ¿Cómo no se transmite? Pues nunca se transmite bebiendo agua contaminada. Si yo esta botella de agua tuviera legionela, pues no me pasa nada si me la bebo, no pasa nada, absolutamente nada, ¿vale? Tampoco se transmite de persona a persona.
ni de animal a persona. Bueno, entonces, por eso el mecanismo de transmisión no es tan fácil como el COVID, por ejemplo. El COVID era un virus, esto es una bacteria, y la forma de transmisión era mucho más fácil que en el caso de la Legionela. Factores que favorecen la proliferación de la Legionela. La primera, la temperatura. Ya hemos visto un poco en qué rangos de temperatura nos movemos. Vamos a ver qué tengo aquí. Claro, fijaros, os voy a ir, vamos a ir viendo. Ahí va, perdón. Ahí. Vale. Como os decía, recordamos, la legionela está activa entre estos 20, 45 grados. Por encima de 50 grados empieza a morir, y empieza a morir más rápidamente cuanto más caliente está el agua. Por debajo de 20 grados permanece durmiente, ¿vale? Y nuestra zona de máximo desarrollo, nuestra temperatura corporal. Vamos a asociar ahora las distintas instalaciones que podemos tener, no todas, pero bueno, algunas de ellas, para que tengáis una idea de por qué unas son de mayor o menor riesgo que otras. El anterior Real Decreto 865 año 2003 las clasificaba así, como de mayor o menor riesgo. Ahora esta clasificación ha desaparecido. Pero por ejemplo, el vapor que generamos en cualquier instalación, o sea, un humectador de vapor, ¿puede transmitir la legionela? ¿Puede transmitirla? Pues mira, no. ¿Por qué? Por dos razones. Lo primero, si hemos calentado el agua hasta 100 grados para generar un vapor, que es una forma de generar vapor, la hemos matado. Pero el vapor no es un aerosol, es un gas que está en el aire, ¿vale? Entonces, no es un aerosol. Y por lo tanto, no puede transmitirnos un vapor la legionela. Tiene que haber una gotita de agua, y además por debajo, de un tamaño inferior a 5 micras, ¿vale? Porque si no, también nuestro tracto respiratorio va reteniendo como un filtro las partículas mayores, de forma que solamente llegan a nuestros pulmones las partículas más pequeñas de menos de 5 micras, ¿vale? Bien, los radiadores, que se me ha olvidado, es un sistema cerrado que en principio pues no transmite, no puede transmitir. Alguien me dijo en un curso, ¿y si yo purgo los radiadores y me pongo a respirar? Hombre, si haces eso casi que te lo mereces, ¿eh? Pero bueno, no es lo normal, ¿no? Eh, el agua caliente sanitaria. El agua caliente sanitaria y la distribución de agua caliente y las duchas, etcétera, bien, ya sí es un sistema de riesgo. Si luego relacionamos y conocéis un poco las temperaturas que nos exige el Real Decreto, aquí podéis ir ya también relacionando. ¿Por qué nos exige el Real Decreto que tengamos el acumulador por encima de 60 grados a la salida del acumulador? Bueno, porque ya estamos dando un tratamiento de choque térmico. Es un tratamiento en continuo que estamos dando en esa instalación. Igual que nos dice que toda la red de distribución tiene que estar por encima de 50 grados, por la misma razón. Estamos dando de una forma continua un tratamiento de choque, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esas instalaciones están mal diseñadas, mal aisladas, no sé, tuberías mal aisladas y en paralelo acumuladores, no sé, mal aislados, calorifugados, etcétera, pues podemos bajar a temperaturas de riesgo por debajo de 50 grados, ¿vale? Torres de refrigeración y condensadores evaporativos que los agrupa en un mismo grupo a la hora de establecer los planes preventivos, pues estamos aquí, y aquí poco podemos saber, por a lo mejor el agua caliente sanitaria podemos calentar más el agua, etcétera, pero una torre de refrigeración, bueno, pues donde esté, la carga térmica que tengan en ese momento, en fin, la humedad, temperaturas, etcétera, condicionan y tenemos muy poco margen de maniobra, ¿no? Y suelen estar en estos rangos de temperatura, evidentemente, por debajo de 50 grados. Spas, jacuzzi, etcétera, para que estemos a gustito, pues también están en esas temperaturas de riesgo, ¿no? Bueno, y luego el agua fría, otros humectadores, enfriadores evaporativos, bueno, pues normalmente deberían estar por debajo, pero es verdad que si están, no sé, un enfriador evaporativo en una cubierta, pues como está en verano, pues imaginaos, ¿no? Como está, ¿no? Vale. ¿Cómo están los chorrillos de pulverizado
terrazas de los bares, que también es un sistema de riesgo, ¿verdad? Es un sistema de riesgo, ¿vale? Se ha puesto muy de moda, claro, sí, sí. Y sí está muy bien, la verdad. Pero yo os aconsejo que no vayáis a tomaros la, la primera caña cuando los pongan en marcha, porque los primeros que vayan a respirar, como si no se ha hecho un tratamiento adecuado de esa instalación antes de la puesta en marcha y ha estado durante mucho tiempo parada, es posible que haya desarrollado la legionela y que los primeros que vayan se la chupen toda, ¿no? Así que, bueno. Veis que hay un montón de sistemas de riesgo que a lo mejor no caemos y que sin embargo están dentro del ámbito de aplicación, por supuesto, ¿eh? Vale, muy bien. A ver, vamos a volver a la presentación. Bueno, otros factores de riesgo. El óxido y las incrustaciones calcáreas. El óxido, la corrosión. ¿Por qué? Porque actúa como sustrato nutriente de la bacteria y además como refugio. El óxido que se puede generar pues, también por diferentes causas dentro de una instalación metálica en depósitos de galvanizado o incluso acero inoxidable. Ya sabéis, corrosiones son muy habituales y muchas veces son el resultado pues, de un mal diseño, una mala instalación o un mal mantenimiento, ¿no? Eh, Ambos, tanto el óxido como las incrustaciones calcáreas, actúan como refugio de la bacteria. Voy a explicarme. Eh, en esas paredes porosas de cal, carbonato cálcico, hidróxido de magnesio o de óxido, son porosas, se puede meter la bacteria, refugiar. Cuando hacemos un tratamiento de esa instalación con un choque químico, con cloro, hipoclorito, peróxido de hidrógeno, lo que hagamos, o un choque térmico con temperatura, ¿qué pasa? Que no penetra en esa pared de cal o de hierro. Con lo cual es muy difícil eliminar la bacteria cuando tenemos óxido o incrustaciones. Yo tenía un compañero médico, nuestro director de laboratorio, que, que decía que cuando tenemos una instalación en la que ha entrado la legionela, es un enfermo crónico. ¿Por qué? Pues porque la podemos tener a raya y posiblemente, y luego conseguiremos que no aparezca. Pero es muy, muy, muy difícil eliminarla totalmente, porque siempre hay elementos en los que hay óxido, corrosión, incrustaciones, etcétera, que ahí puede sobrevivir la bacteria por mucho cloro que le echemos. ¿Vale? Vale. Eh, y la legionela es un alien, pues, que fijaros, puede vivir intracelularmente dentro de amebas, protozoos o del biofilm que se genere en las instalaciones. Puede vivir intracelularmente, de forma que cuando llega, se reproduce dentro de las amebas y protozoos, hasta un punto en que rompe, destruye esa amebas o protozoo y se distribuye por el agua. Pero lo mismo pasa con los macrófagos alveolares en humanos. Cuando llega a nuestros pulmones, el macrófago la fagocita, pero no muere la bacteria, se queda dentro y se reproduce. Como nuestro microorganismo no es capaz de atacar esos macrófagos, la bacteria ahí está, digamos, refugiada y incluso tiene aminoácidos que le permiten desarrollarse y reproducirse. ¿Vale? Y el biofilm que nos encontramos, el biofilm, pues en muchas, en tuberías, en depósitos, le proporciona alimento, sustrato nutriente y refugio, porque igual cuando hacemos un tratamiento, un choque químico, térmico, no penetramos en ese biofilm y si no rompemos esa barrera, ese biofilm, cuando hacemos un tratamiento, pues es posible que la bacteria sobreviva y no estemos eliminándola. Bueno, estoy poniendo un poco... Respecto a la enfermedad, ¿qué enfermedad produce? Pues fijaros, produce realmente dos, dos tipos de síntomas. Realmente la misma bacteria puede generar lo que se llama la fiebre de Pontiac, que es una forma no pulmonar que prácticamente la podemos pasar como un resfriado. Eh,
como curiosidad, dentro de mi equipo de SGS, pues anualmente nos hacen los test estos bueno, de médicos, etcétera. Como trabajamos en un legionario, nos hacen anticuerpos. Pues prácticamente todos tenemos anticuerpos porque en algún momento hemos estado hemos respirado la bacteria y ninguno, afortunadamente, tampoco hemos desarrollado ninguna neumonía. Es posible que hayamos pasado la fiebre de Pontiac, pero al final, como la hemos pasado como un catarro, pues ni nos hemos dado cuenta, ¿no? En personas sanas suele ser lo que pasa, es decir, que a lo mejor no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Entonces, tiene una incidencia del 95%, dicen eso, pero a lo mejor es del 99%, porque como no se sabe, vale. ¿Qué pasa? La neumonía por legionela es la que sí genera tiene una forma pulmonar y puede tener complicaciones. Y se suele dar, esto no es así 100%, pero se suele dar en personas que tienen ya una enfermedad crónica de base, inmunodeprimida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, aquí la incidencia y la mortalidad, la incidencia es muy pequeña, pero la mortalidad es muy alta, muy alta. Y hay muchos casos que están, por ejemplo, en hospitales. Enfermedades nosocomiales en hospitales de personas que van al hospital pues, para una operación de rodilla o están inmunodeprimidas por otras causas y adquieren una neumonía por legionela. Y no porque los hospitales tengan un mantenimiento peor, que va, todo lo contrario, en general, tienen muchísimas más precauciones, hacen mucho más tratamientos, etcétera, etcétera, pero claro, el personal expuesto tiene un riesgo muchísimo, muchísimo mayor, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, digamos, el ámbito, la primera parte que os quería comentar. Ya sabéis lo que es la legionela, cómo se transmite y algunos factores de riesgo. ¿Eh? Ahora vamos a prevenirla. Ahora vamos al ámbito legislativo, ¿no? No es lo más divertido del mundo, pero bueno, espero. Vamos a ponernos un poco en contexto histórico de cómo se ha desarrollado la legislación de la legionela en España. El primer Real Decreto apareció en el año 2001, el 909, que como veis tuvo una vida muy corta, porque en el año 2003 ya se publicó el Real Decreto 865, que ha estado 20 años prácticamente hasta que se publicó el 487 del año 2022. Que, bueno, personalmente creo que se han tenido 20 años para hacer un Real Decreto un poquito mejor. Problemas de interpretación, problemas, ambigüedades, por lo tanto, por lo que tuvo que salir el 614 del año 2024 con algunas correcciones al Real Decreto 487. Ahora mismo, bueno, podéis bajaros del Ministerio de Sanidad el consolidado de ambos, pues realmente ahora mismo están los dos en vigor, ¿vale? Por eso me voy a referir a lo mejor muchas veces a 487, pero que sepáis que son los dos los que están en vigor. Eh, en paralelo, se fue publicando diversas normas UNE. Fijaros, la primera norma UNE, la 10030 del año 94, antes de la primera legislación. No sé si, como anécdota, no sé si conocisteis a Alberto Vitti Corsi, un ingeniero que en climatización, bueno, pues era muy conocido y trabajó, por ejemplo, en la elaboración de esta primera norma. Ha ido evolucionando la norma o adaptándose también a la legislación. En el 2005 se adaptó al 865 del año 2003, etcétera, etcétera. En el año 2017 salió una norma pues, bastante interesante. Yo creo que fue una buena versión de norma que el Real Decreto 487 del año 2022 copió en parte. Cuando copias en parte, a veces, pues no copias todo y a lo mejor te dejas cosas importantes. Eso es una opinión personal. Y luego en el año 2023, fijaros que salió otra norma. La norma es de obligado cumplimiento. Lo primero que nos podemos, pues ya sabéis que si una norma está nombrada dentro de un Real Decreto o de una normativa autonómica, etcétera, pues sí es de obligado cumplimiento. La del año 2005 sí era obligatoria porque el Real Decreto 865 nos decía que con carácter complementario se tuviera en cuenta la norma UNE 10030. Bien, ahora mismo no está
no se nombra en el Real Decreto ni en el 467 ni en el 614. Por lo tanto, no es de obligado cumplimiento. Pero sigue siendo un texto muy válido, sobre todo porque ha incluido esta versión del año 2023 unas matrices de valoración de riesgo, unos Excel de valoración de riesgo que son muy útiles si aplicamos el modelo preventivo que se llama Plan Sanitario frente a la Legionelosis, que es el PSL. Me estoy adelantando un poco, pero y luego lo recordaré. Entonces, aunque no se es de obligado cumplimiento, yo, por ejemplo, nosotros la utilizamos para identificar los riesgos de una instalación cuando desarrollamos un PSL. Bueno, y en paralelo, también con las normas, con los reales decretos, pues se montó una legislación autonómica. Pongo aquí la orden 1187 del año 98. Fijaros, curiosamente, la orden de Madrid, ¿verdad?, es anterior incluso al Real Decreto. ¿Sabéis por qué se publicó esta orden? Uno de los primeros brotes grandes de Legionela que hubo en España apareció en Alcalá de Henares. Eso hubo 12 muertos, una barbaridad. De ahí empezó la Comunidad de Madrid, desarrolló una orden, además con unos tratamientos, no sé, de 50 partes por millón de cloro para las torres de refrigeración, una barbaridad que, vamos, se comía la torre y no te quedaba ni legionela ni torre, ¿no? Era una... Bueno, y aunque no está expresamente derogada, pero la publicación de los reales decretos posteriores, pues de alguna manera la invalidan, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, podéis encontrarla por ahí en internet, aunque ya digo que ya no es de aplicación. Pero igual que hubo en la Comunidad de Madrid, hubo en otras comunidades autónomas, bueno, pues a veces hay que tener en cuenta que cuando hay una orden o decreto de una comunidad autónoma y el Real Decreto, hay que cumplir los dos, ¿eh? Por lo tanto, y además el más restrictivo en este caso que hubiera. Bueno, pues este, digamos, es el mapa de cómo está organizada la normativa. Luego hay guías también de comunidades autónomas, guías de ayuntamientos, etcétera. Pero lo que es obligatorio ahora mismo es el cumplimiento del 4.7 y el 6 y el 6.14. ¿Vale? Bueno, responsabilidades. Ahí ya empezamos a decir, a ver, ¿quién tiene la culpa, ¿no?, de la legionela o de que haya legionela, de que no haya legionela? Bueno, pues aquí están los actores principales del plan preventivo de la legionela. El titular de la instalación es el principal responsable. Está ahí arriba del todo porque es el que tiene que definir quién es el responsable técnico que está por debajo, que va a desarrollar realmente el plan preventivo. Es quien puede dotar al responsable técnico, a lo mejor de medios, porque el responsable técnico dice, bueno, esto está muy mal y tengo que cambiar no sé, la instalación porque está totalmente corroída y puedo tener riesgo de legionela, pero no tiene el dinero, ¿no? Bueno, el titular de instalación tiene una responsabilidad importante, igual que el responsable técnico. Podemos contratar servicios externos, por ejemplo, es muy habitual que tengamos no sé, una empresa de mantenimiento que nos hace ciertas tareas. No sé, las tareas que llamamos tareas menores de controlar la temperatura diaria o el biocida de la torre, etcétera, etcétera. Bien, se pueden contratar, ¿vale? Se contratan sobre todo los tratamientos, las limpiezas, las desinfecciones o los controles externos a un laboratorio. Bien, por lo tanto, todas estas se pueden externalizar, ¿no? Bien, bueno, por lo tanto, el titular de la instalación, primero tiene que notificar ciertas instalaciones de riesgo, en concreto las torres de refrigeración y condensadores evaporativos, y es quien no va a elaborar, él no va a elaborar, el titular en principio, el plan preventivo, pero tiene que nombrar a un responsable técnico que lo haga y proporcionar los medios para que se cumpla. Uy, me parece, a ver si consigo, a ver, perdona, porque es que tengo aquí, a ver, aquí, mi enlace, y si no, no vuelvo. Vale, el responsable técnico, ya os he comentado, el responsable técnico es una persona
Cuando hacemos el plan preventivo, el PPCL o PSL, hay que definir responsabilidades y es muy importante poner quiénes, es quien sea, ¿vale? Porque va a asumir toda la parte importante de la elaboración, el desarrollo, la implantación y la evaluación del plan, ¿vale? Luego pedirá al titular que le dé los medios para que lo ejecute correctamente, ¿vale? Pero es importante que se defina perfectamente quién es ese responsable técnico. Los servicios externos, bueno, pues ya digo, pues se pueden contratar, incluso el responsable técnico no tiene por qué ser de la misma empresa que el titular de la instalación. La empresa de mantenimiento puede aportar el responsable técnico. Y todo esto tiene que estar en contrato perfectamente definido y en el PPCL también definidas todas las responsabilidades. Todas las tareas, como pongo aquí, tienen que estar descritas y acreditadas perfectamente. ¿Vale? Eh, en las empresas de limpieza y desinfección, que suelen ser habitualmente empresas externas, también lo podría asumir el propio titular si tiene personal formado para hacer estas tareas, pero normalmente se contrata externamente. Pues básicamente tienen que estar inscritas en el ROES. El ROES es el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, ¿vale? Aparte de toda la documentación que tienen de formación, etcétera, pero este es un requisito fundamental que tenemos que considerar, ¿vale? Vale. Y algo que nos interesa quizá a muchos de los que estamos aquí, a muchos, que la responsabilidad que puede tener los fabricantes, quien haga el proyecto y las empresas instaladoras, ¿vale? Fijaros, he puesto mucho texto porque una de las cosas que ha incluido este Real Decreto, lo primero, que cuando se hace un proyecto, eh, cuando se hace un instalador o la empresa instaladora, por supuesto, tiene que cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto. No solamente el Código Técnico de la Edificación y el RITE, por ejemplo, ¿no? Que posiblemente los conocemos, pero claro, este Real Decreto, que es un Real Decreto que viene de Sanidad, quizá no es tan conocido por los técnicos, por nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que somos responsables y además tenemos que hacer una declaración responsable de que cumplimos, tanto en el proyecto como en la instalación, la empresa instaladora, lo que establece el Real Decreto. Y el Real Decreto establece, como veis, un montón, y veremos más, un montón de condiciones relativas a la propia instalación. ¿Vale? Por lo tanto, esto es importante y nos lo puede exigir. El titular puede exigirnos y debería exigirlo, que esa declaración responsable. Pero también tienen responsabilidad los fabricantes de aparatos y equipos regulados por el Real Decreto, que tienen que fabricar y distribuir, suministrar esos productos, esos sistemas de acuerdo a lo que dice el Real Decreto. Bueno, pues de materiales, de acceso a las instalaciones, no sé, un depósito de agua caliente sanitaria, pues tiene que tener acceso para poder limpiar, desinfectar, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. He hablado en algún momento de los dos modelos que hay de plan preventivo, lo que llamamos lo que llama el Real Decreto PPCL, Plan de Prevención y Control de Legionela, PSL, Plan Sanitario frente a la Legionela. Son dos conceptos distintos. Voy a intentar explicarlo sencillamente. El PPCL es, es, eh, es una receta del Real Decreto donde nos dice qué controles tenemos que hacer, cuántas limpiezas y desinfecciones, qué revisiones, etcétera. Si cumplimos todo estrictamente lo que nos dice el Real Decreto, bueno, pues tendremos un PPCL. El, el PSL es un traje a medida de nuestra instalación. Es un sistema de gestión de la legionela.
ninguno de los dos es estático. El PPCL también tiene que cambiar, tenemos que ir adaptándolo. Pero el PSL se basa en una identificación inicial de los riesgos, peligros y riesgos, a partir de ahí establecer unos indicadores y de una forma, de una valoración continua, no sé, como un sistema de gestión de la calidad o de medio ambiente, etcétera, digamos, algo para que nos hagamos una idea, es un sistema de gestión de forma que continuamente tenemos que ir reevaluando en función pues, de los resultados de los análisis, de las revisiones, etcétera, de nuestros indicadores que establezcamos, tenemos que ir adaptando este sistema. ¿Qué es mejor? ¿Un, un traje a medida o, no sé, o un pretaporte? Pues, pues yo siempre digo que depende del sastre que tengamos, porque si el sastre es muy bueno, pues el PSL se va a adaptar muy bien a nuestras instalaciones, pero si no es bueno, puede haber un problema, y es que aquí se hace el PPCL, digamos, está cerrado, pero respecto a responsabilidades, no sé, civiles, penales, las que nos pueda ofrecer la inspección, quizás es más fácil justificar que estamos haciendo las cosas bien de acuerdo al Real Decreto si tenemos un PPCL, que si tenemos un PSL que hemos desarrollado nosotros y nos podemos quedar cortos o largos, ¿no? Eh, Fijaros que el espíritu del Real Decreto es que en instalaciones prioritarias de riesgo, por ejemplo un hospital, se tienda a un PSL, porque se va a adaptar más al propio riesgo, ¿vale? Pero podemos tener la tendencia de aplicar un PSL para simplificar las tareas y no hacer algunas que realmente pueden ser pesadas. Por ejemplo, ya los que, no sé, conocéis un poco el PPC, lo que nos dice el Real Decreto, que tenemos que tener control diario de la temperatura del agua caliente sanitaria en acumuladores. Pues si no tenemos un sistema de control que nos lo haga automáticamente, pues ahí tiene que ir alguien a medir todos los días. Pues, jolín, ¿tiene sentido eso? Pues no lo sé. Pues lo dice el Real Decreto, ¿no? Mientras que si tenemos un PSL, pues a lo mejor decimos, pues si es que yo, con el histórico que tengo, en mis instalaciones prácticamente aquí, la gente está sana, no he tenido nunca legionela y además se utiliza la ducha. Bueno, a lo mejor eso es un riesgo añadido que no tenemos en cuenta. Pues voy a tomar la temperatura una vez a la semana y luego digo, pues una vez al mes, si esto no pasa nada. ¿Veis? Entonces, no es el espíritu del PSL. El PSL es incluso incrementar el número de controles, si es necesario, en cierto tipo de instalaciones. No sé si se comprende la diferencia entre un modelo y otro. Os voy a decir, 90% de los planes preventivos están basados en un PPCL, ¿vale? Pero bueno, también poco a poco también se están desarrollando PSLs. Para desarrollar un PSL, bueno, pues es importante también, si tenemos un histórico, aprovecharlo para desarrollarlo. No es necesario tener un PPCL para hacer un PSL, pero también lo habitual es empezar por el PPCL y luego pasar a un PSL, ¿no? El contenido de ambos no es una lista rigurosa exhaustiva, hay más documentos, pero veis que tiene que tener, pues, en el caso del PPCL, un diagnóstico inicial de la instalación, y luego hay que desarrollar programas de todo, pero programas de control, de mantenimiento, de limpieza y desinfección, de muestreo, etcétera, de formación de personal, etcétera, ¿no? Todos estos documentos y registros tienen que guardarse durante 5 años, preferiblemente en archivo electrónico. Si optamos por un PSL, pues lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos. Como os decía, la norma UNE 10030 nos ha incluido, a ver si os voy a mostrar aquí, unas matrices de valoración de riesgo que son muy útiles. Esto sería un recorte me parece que es del agua caliente sanitaria, en este caso de la etapa de entrada del agua al sistema y los distintos peligros que ha identificado, y en función de que vamos valorando,
cada uno de los factores de riesgos en función de las características de nuestra instalación. Pues no sé si el agua es de captación propia o de uso de red pública, o si es de captación propia y no tratada. Veis que se van dando distintos riesgos, de forma que luego se van sumando, y en función de que la suma de todos los riesgos nos dé menor de 25, 25, 50, 50, 75 o más de 75, pues vamos a tener un riesgo bajo hasta un riesgo muy elevado. Y todas las acciones correctivas y preventivas que tenemos que implementar, pues dependerá de este factor de estos riesgos que hayamos valorado. Por lo tanto, esta es una herramienta muy útil que está incluida en la norma. Esto está mal, no es la 107.330, es la 100.030, perdonad, ¿vale? Se me ha ido. La 107.330 es la de calidad del aire en interiores, y el subconsciente ahí me ha jugado una mala pasada. Vale. Bueno, pues importante que tengamos lo primero, que definamos, que sepamos qué modelo vamos a aplicar, definamos responsabilidades, definamos procedimientos, tengamos todo por escrito. Los procedimientos tienen que ser de todo, de control, dónde vamos a controlar, quién lo va a controlar, responsabilidades, dónde vamos a controlar, dónde vamos a limpiar, qué procedimiento de limpieza, qué producto estamos utilizando, con toda la documentación que eso supone. Estamos utilizando un producto, fichas de registro, documentación de la empresa de limpieza, el ROES de desinfección, el ROES, la ficha de seguridad de los productos, como ya he dicho, la formación de esos aplicadores. Bueno, todo, digamos que soporte el plan preventivo que estamos implementando. Instalaciones de riesgo. Vamos a pasar al tercer grupo. No sé cómo ando de hora, ¿cómo andamos? Las 6 menos 10. Vale, muy bien. Bueno, para que una instalación sea de riesgo, ya sabemos que tiene que tener agua y generar aerosoles. Si alguno de esas dos patas no existe, no es una instalación de riesgo. Vale. Por ejemplo, no sé, una instalación de agua asociada a grifos, solamente grifos. ¿Genera aerosoles o no genera aerosoles? Esto es una pregunta que yo creo que no tiene solución, y depende con quién lo hables pues es que pues claro, no, si sale caliente, más que nada si sale pulverizada, ¿no? Si sale pulverizado. Claro, pues fíjate, por ejemplo, las guías del Ministerio que se desarrollaron en base al Real Decreto, al 865 del año 2003, pues decían que instalaciones de agua caliente sanitaria con grifos y sin duchas ni otros elementos que generen aerosoles se podían considerar excluidas del ámbito de aplicación. Ya decía, si tiene grifos solamente, yo no soy tan radical. Yo digo, depende del tipo de grifo. Si es un grifo con aireador, si es un grifo, pues no sé, que tenemos en cocinas a veces de industriales, etcétera, puede generar un aerosol. Si no, pues depende. Por ejemplo, no sé, un grifo que no tenga pulverizador, pues a lo mejor no genera aerosol. Hay que valorarlo, hay que valorar cada caso, ¿vale? Pero como veis, mm, se dice que sí, claro, la cantidad de programas que hay que hacer para un grifo. Eso es. Ese es el problema. Por eso hay que acotar mucho y justificar además que no genera aerosol. Dices, mira, yo tengo un grifo, no genera aerosol porque he quitado el pulverizador y gasto un poco más, pero soy menos ecológico, pero me compensa porque no voy a gastar ni en cloro, y además ni en tiempo. Bueno, pues no sé. Si no genera aerosol, una instalación no es un sistema de riesgo, ¿vale? Pero ahí hay una barrera difícil que hay que justificar bien, Tam- Bueno, pero puede ser la fiebre ese de contagio. A lo mejor nadie se ha enterado, tienes mucha razón.
Sí, es verdad, es verdad. Bien, hay que justificarlo. Puedes justificarlo pues, con la norma UNE, eh, bueno, con documentación de que tu grifo pues, no genera soles porque no pulveriza, etcétera, etcétera. Y yo lo hago, ¿eh? Nosotros lo hacemos y creo que es coherente, porque si no estamos matando, que muchas veces estamos, sí, mosquitos a cañonazos, no tiene sentido, ¿vale? Otra acción que no debería decirle es decir, bueno, pues si no quieres, vete, aplica un PSL, le valoras el riesgo, como tiene un riesgo muy bajo, dices, no voy a medir la temperatura o no voy a hacer, ¿vale? Esto no debería decirlo, pero ese es la tendencia, es el problema de cuando tú metes, intentas acotar mucho, pues a veces pues pasa esto. Se busca a la gente la vida para no, bueno, pues para no tener que medir la temperatura todos los días en un grifo, por ejemplo. Bien. Quedan excluidas del ámbito de aplicación las instalaciones ubicadas en edificios exclusivos de viviendas. ¿Vale? ¿Esto significa que en una vivienda no puedes tener legionela? No, en una vivienda como en una fábrica o como o en una oficina puedes tener legionela, ¿vale? Pero están excluidas del ámbito de aplicación, salvo que afecten al ambiente exterior. Es decir, una torre de refrigeración instalada en un edificio de viviendas afecta al ambiente exterior, por tanto está incluido, ¿vale? No sé, si vivís en una urbanización o si tenéis riego por aspersión, yo en mi casa tengo, en donde vivo yo, pues las piscinas con riego, estamos, afectan al ambiente exterior, es un sistema de riesgo. ¿Lo controláis en vuestra comunidad de vecinos? Yo tampoco, ni se me ocurre decirlo, porque, claro, pero esa sí que está incluida. En la relación, no, Se hace mejor. sí, yo conozco, sí, sí se hace, sí. Y las instalaciones de agua caliente sanitaria comunes en edificios grandes de muchas viviendas que son Claro, de común. claro, así es. En esa están excluidas de ámbito de aplicación y no se hace. Y no se hace. ¿No se oye bien? Ah, vale. Aquí con familia, Sí, sí, si aquí en Petit Comité, porque tenemos a todos conectados online, sí. no nos damos cuenta que ellos no nos escuchan. Pues eso te decía, Sí. pues, típica vivienda de todos. Ya está verde, ahora sí. Que en mi bloque, por ejemplo, que Sí, somos como 80 vecinos y sí, tenemos el agua caliente sanitaria común para todo el claro. edificio, pues ahí puede callar eso. Por supuesto. Es que es una instalación muy similar a la que te puedes Ya no me encontrar. ducho esta noche. Pues fíjate, estas instalaciones que se usan más frecuentemente, puedes tener legionela, ¿eh? Pero como tú eres una persona sana, vas a tener la fiebre pontiac. No te vas a enterar y a lo mejor ya tienes hasta anticuerpos. Eh, son más peligrosas esas instalaciones que han estado durante tiempo. No sé, si tienes una casa en el pueblo o una casa en la playa que no vas en meses y la pones en marcha y a lo mejor las primeras duchas, que es el agua que está allí, puede tener legionela perfectamente, inhalarlo. Algún caso de estos hemos tenido, ¿eh? Sí, sí. Y fija, hay muchos bloques en Madrid, por ejemplo, de viviendas que tienen sistema centralizado de agua caliente y la población también de estos bloques, bueno, pues donde viven mis suegros, por ejemplo, es una población mayor, es una población de una edad que son de alto riesgo, ¿eh? Sin embargo, están excluidos del ámbito de aplicación. Pues yo creo también esto ya estaba en el Real Decreto 865 del año 2003. Yo creo que el legislador no vio la manera de aplicarlo en los domicilios. Aunque igual que haces una inspección domiciliaria de gas, podrías hacer o una inspección técnica podrías hacer algún preventivo de no medir diariamente la temperatura, que eso a lo mejor no tiene sentido, pero algo, un tratamiento al año, algo, pero no. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, además sería más trabajo para los que trabajamos en esto. Bueno, pero es así, ¿eh? Es así. Están excluidos siempre que no afecte al ambiente exterior. Vale. Sí, en este listado no exhaustivo que dice el Real Decreto, veis lavado de vehículos, máquinas de riego por baldeo,
En fin, y cualquier otra, las que hemos visto, humidificadores, etcétera, y cualquier instalación que trabaje con agua y genere aerosoles. Entonces, en las instalaciones normales, en una oficina, en un centro comercial, en un hospital, pues tenemos agua caliente, agua fría, podemos poner humectadores o torres de refrigeración. Pero si nos vamos a ambientes, a entornos industriales, allí sí que puede haber algún tipo de aplicaciones que no están aquí descritas. Yo qué sé, un ejemplo, riego de prefabricados de yeso para evitar que se cuarteen durante el secado, etcétera, etcétera. Esto es un caso real, ¿no? Bueno, pues se produce un pulverizado, es un sistema, trabaja con agua y genera aerosoles. Hay que controlarlo también. Entonces, a veces estos sistemas también pasan, se nos cuelan, ¿no? Se nos cuelan y hay que tenerlos en cuenta. Vale. Esta jornada en principio surgió por una cuestión que nos planteó un colegiado relacionado con el metro, Ajá. que consideraba que en el metro había zonas con riesgo y que nadie estaba haciendo nada. Entonces, ¿Y lo que qué, no, y qué está? lo que no sé es dónde Sí, claro. veía él. Claro, bueno, pues a lo mejor si está conectado, a lo mejor nos puede traer exactamente ¿Eh? qué instalación en el metro. Entonces, podría estar el foco Claro, de... es importante eso, que genere aerosoles, ¿eh? Si trabaja con algo que genera aerosoles, hay que considerar. No sé, la Karcher que utilizamos para en casa, como salvo que vayamos por el vecindario con la Karcher, pero por ejemplo, en talleres, una Karcher trabaja con algo que genera aerosoles. ¿Hay que meterla o no? Bueno, pues a lo mejor sí. Tiene un pequeño depósito. Es verdad que normalmente se vacía o se queda seca, entonces ya ahí desaparece la legionela, pero las boquillas pueden mantener ahí, puede generarse legionela, a lo mejor muy poca. Fijaros que hay que tener un poco la mente abierta porque hay muchos sistemas en nuestro entorno que generan aerosoles. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a hablar de los aspectos críticos generales de las instalaciones para luego ver aspectos específicos de las instalaciones de riesgo. Vale, entonces cuando tengamos que hacer un diseño de una instalación, tenemos que tener en cuenta que estos aspectos críticos que hay que evitar, por ejemplo, pues que ese sistema de agua, pues que no haya tramos ciegos o que haya problemas de estanquidad. A veces no es tanto en el diseño de la instalación, que a veces sí, como en la propia explotación o en el tiempo. Bueno, pues oye, tenemos una tubería que hemos cortado porque hemos cortado y la hemos dejado llena de agua y está durante años incluso esa tubería llena de agua. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un tratamiento de choque químico o térmico, ¿qué pasa? Que ese tramo ciego, por ahí no va a circular agua, ni caliente ni con cloro. Con lo cual, ahí puede. Y hemos visto que la legionela puede estar anidada, cuando las condiciones son favorables, sale del tubo del tramo ciego, ¿vale? Para contaminar el resto de la red. Bien, estanquidad y correcta circulación. Que tenga las instalaciones puntos de purga para vaciado completo de la instalación, fundamental. La accesibilidad, luego hablaremos de la accesibilidad obligatoria que tienen que tener los depósitos, pero cualquier instalación, torres de refrigeración, depósitos de cualquier tipo, la instalación tiene que tener acceso porque si no, no vamos a poder tener un mantenimiento adecuado de limpieza y desinfección o de control incluso, ¿no? Bien, que los materiales que utilicemos, pues que no sean materiales orgánicos, que se evite la formación de óxido, de incrustaciones calcáreas, etcétera, ¿no? ¿Cuántas veces consideramos la calidad del agua a la hora de definir los materiales de construcción? Sabemos si el agua, porque el agua de aquí, del centro de Madrid, no es lo mismo que el de la sierra, ni el de, no sé, Guadalajara. Y las condiciones del agua influyen mucho en que haya más o menos cal, que sea más o menos corrosiva. Hay unos
No sé si os suenan los índices de Langelier o Rinard, son índices que en función de una serie de parámetros pues nos permiten saber si el agua es corrosiva o incrustante, ¿vale? Y eso nos permitiría también elegir los materiales más adecuados, que esto nunca se hace, ¿no? Evitar contaminación cruzada, pues evitar que haya, no sé, que el riego por aspersión, no sé, el agua del riego por aspersión se pueda mezclar de alguna forma con el agua de consumo porque no tenemos válvulas antirretorno, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Con sistema contra incendios, es decir, es una barbaridad, eso no se hace, está prohibido, ¿vale? Esté conectada con, no sé, con el sistema de agua de consumo, compartan un depósito, por ejemplo, se ven, se ven, se ven, ¿vale? Bueno, y por supuesto, ya eso se da por hecho, y cuando se hace un diseño de una instalación, hay que cumplir el Código Técnico de Edificación, el RITE, cualquier normativa que nos aplique, ¿no? Voy a hablar ahora de condiciones específicas de las instalaciones, pero también todo esto que es muy genérico, ¿vale? La fecha de aplicación de todas estas medidas específicas de las instalaciones para adecuar las instalaciones al Real Decreto era el 2 de enero del año 2025. O sea que todo lo que no cumpla con el Real Decreto concreto de las instalaciones, pues estaremos fuera de plazo para adaptarlo. Bueno, pues siempre estaremos a tiempo de hacerlo. Bien. Vamos a ver algunos requisitos específicos de algunos tipos de instalaciones. Agua caliente sanitaria. Bueno, pues el agua caliente sanitaria tiene que tener, estos son algunas de estas, lo he marcado en amarillo, mucho texto, pero bueno, algunas de estos aspectos ya estaban recogidos o bien en la norma UNE o en el anterior Real Decreto, ¿vale? No es todo nuevo. Quiero decir que el que haya hecho bien tenga hecho bien los deberes del anterior Real Decreto, incluso de la aplicación de la norma UNE del año 2017, posiblemente todo esto lo tiene el 80 o el 90% ya al día. Pero bueno, específicamente nos dice que tenemos que tener en agua caliente sanitaria un sistema de medición de temperatura representativo. ¿Qué representativo? Pues a lo mejor no representativo que tenga el medidor de temperatura por colores rojo, amarillo, verde, ¿no? Sino que nos diga la temperatura, ¿no? ¿Vale? La temperatura tiene que estar de los acumuladores finales, tenemos varios acumuladores, pues el último de distribución, tenemos que asegurar 60 grados y ojo, una cosa que no se están metiendo la inspección, pero que en un momento determinado podría meterse y podríamos tener problemas, es que la temperatura sea homogénea dentro de ese acumulador. ¿Cómo conseguimos que sea homogénea dentro de ese acumulador? Pues, pues depende. Si tenemos un sistema que nos permite homogeneizar el agua, la temperatura del agua, etcétera, pues sí, pero la mayoría de los acumuladores no consiguen que la temperatura sea homogénea, ¿vale? Estamos hablando de... Sí, Todo encaminado a la temperatura como medida preventiva. sí. ¿Hay algún código que establezca algo equivalente que no sea la temperatura? No, porque la temperatura, has visto que es un factor clave. Puede haber, no, la temperatura tienes que cubrirla, tienes que cumplirla, y hay otros factores, pues el tipo de material, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no lo sustituye. Pero no sustituye. Pero es que aquí el problema, ahora con el tema de la sustitución de calderas por bombas de calor, las bombas de calor funcionan muy bien a baja temperatura. Justo en ese 60 grados es un gran problema para las bombas de calor. Ya. Y estamos generando, por culpa del ahorro energético, muchas instalaciones que antes estaban por encima de 60, ahora están por debajo de 60. Pues instalaciones por debajo, acumuladores de agua por debajo de 60, tendrías que tener un sistema de apoyo para asegurar, claro, con lo cual pues ya es un consumo energético adicional a ese sistema de bomba de calor. Ahora hay contradicción entre la totalmente. seguridad y la eficiencia. Sí. Ahora lo que está generando es al contrario, se está priorizando la eficiencia y vamos a encontrar problemas de seguridad.
no hay manera de evitar, digamos, este requisito. Por eso decía, si hay algún código que te justificara como medida No. complementaria o sustitutiva de la temperatura. Lo único, ya digo, si tienes un acumulador por un sistema, por ejemplo, no sé, por un sistema de calentamiento solar, un depósito previo, pero luego tendrías que tener un sistema de apoyo para ese. Sí, Ya. pero ¿cuál es la Estoy temperatura? hablando de otra Claro, cosa, pero para claro. que veas un ejemplo de si Mm, hay, en ese caso sí lo hay, que haces un postcalentamiento de ese agua mm, mm, para meterlo en un segundo depósito para salir a mm. 60 grados, ¿vale? Sí, sí. Y si son sistemas sin acumulación, fíjate que tienes que asegurar 70 grados a la salida del sistema de calentamiento, con lo cual también es un problema, ¿vale? El circuito de agua caliente sanitaria. Esto no ha cambiado, esto también estaba en el anterior Real Decreto, igual que la temperatura del circuito por encima de 50 grados. Lo que sí ha incluido es el otro párrafo que tiene mucha miga. Si no se asegura la circulación de agua y una temperatura mínima de 50 grados, ojo, no podrá tener una longitud superior a 5 metros o un volumen almacenado superior a 3 litros. Esto es. Este párrafo también estaba en la norma, la UNE 10030 del año 2017, pero bueno, ahí estaba. Hasta ahora no he visto que ninguna inspección se haya metido de sanidad, se haya metido con este párrafo, porque ¿cuántas instalaciones conocemos? Pensad en vuestras instalaciones que no aseguramos la temperatura de 50 grados, porque si no tenemos un sistema de recirculación, bueno, o un uso continuo, ¿eh? Y a lo mejor eso tampoco nos asegura porque gastamos el agua del depósito. Bueno, quiero decir, bueno, si no se usa ese agua y no tenemos retorno, ¿cómo podemos asegurar que hay en el punto final en la red más de 50 grados? Es imposible. Con lo cual, eso nos implicaría, pues en este tipo de instalaciones, disponer de un sistema de recirculación. Básicamente, no es que te lo diga, no lo dice explícitamente, pero nos limita mucho las soluciones. O un control de temperatura en red, de forma que cuando baje, pues haga un consumo, no sé, una purga, complicado, muy complicado. ¿Vale? Bien, bien. Respecto a los acumuladores, entre 200 y 750 litros deberán cumplir unas características de acceso, a lo que os decía antes, de acceso para mantenimiento, limpieza y desinfección, que están recogidas en esta norma UNE. Y fijaros que sí es verdad que la modificación del 614 incluyó tras la sustitución de los mismos, porque el 467 no lo había incluido, con lo cual eso suponía que todos los depósitos acumuladores entre 200 y 750 litros que no tuvieran boca de acceso tendrían que ser sustituidos. Ahora ha incluido esta, no sé si conocéis un poco, voy a explicar la norma. Bueno, lo he extraído de la propia norma. Lo que nos dice la norma, hay unos cuadros que en función de el volumen acumulado, pues la abertura tiene que tener unos diámetros también específicos, sin más. Si tiene más de 750 litros, evidentemente tiene que tener una boca de registro con un diámetro mayor de 400 milímetros. Eso sí que ya es un requisito que no nos podemos saltar. ¿Vale? Bien. Respecto al agua de consumo, aquí hace referencia a los requisitos establecidos en otro Real Decreto, el 3 del año 2023. Es el que establece las condiciones del agua de consumo humano, condiciones higiénico-sanitarias del agua de consumo humano. Bueno, y una serie de condiciones de que tiene que estar el depósito por encima del nivel de alcantarillado, tapado, etcétera, etcétera, térmicamente aislados, que las tuberías de saneamiento no pasen por encima o en un radio de 2 metros. No lo voy a leer todo, pero para que veáis que tenemos que tener en cuenta este otro Real Decreto, que los sistemas de agua fría también tienen que estar dotados de un sistema de temperatura y el tratamiento un poco dependiendo de las condiciones que tengamos en el agua. No es obligatorio
tener un sistema de tratamiento, pero si tenemos problemas de cal, etcétera, de aguas, pues evidentemente, si no podemos asegurar la calidad del agua, sí tendríamos que tener un sistema de tratamiento. Cuando habla, también, otra de las cosas que incluye es que el sistema de agua fría disponga de un sistema de filtración de acuerdo al código técnico de la edificación. Es verdad, también lo tengo por aquí, no sé, hay ese filtro, ese tipo de filtro, tiene una serie de condiciones de malla, etcétera, etcétera, una malla determinada, en baño de plata, autolimpiable, ¿vale? ¿Es obligatorio, una otra de las preguntas, es obligatorio poner filtros de estas características en todas las instalaciones, ya que lo dice el Real Decreto? Pues como hace referencia en este caso, ahí tengo el párrafo, al código técnico de la edificación, sin más, y el código técnico de la edificación solamente es aplicable a instalaciones construidas posteriormente a su publicación, pues en principio ahí hay un resquicio que, bueno, podríamos justificarlo y no instalar ese filtro, siempre que justifiquemos que las características y las condiciones del agua son buenas, de acuerdo a ese Real Decreto 3 o al Real Decreto 47 de Legionela, ¿vale? Bueno, respecto a las torres de refrigeración, yo creo que el único requisito que ha incluido así que me llama la atención es el separador de gotas. El separador de gotas, que debe ser de alta eficiencia, cuyo caudal de agua arrastrado sea inferior al 0,002% del caudal circulante. Esto también había una limitación, que me parece antes era del 0,05% del caudal circulante. Esto nos obliga a revisar la documentación que tengamos de la torre, porque para ver si el fabricante de la torre nos ha incluido esta eficiencia del separador de gotas, porque si no, pues nos va, se lo pedimos, a lo mejor si es bueno nos lo da, si es relativamente nuevo, es posible que nos dé esta eficiencia, pero si no, vamos a tener que cambiarlo, porque calcular la eficiencia es imposible, ¿vale? Hay una fórmula por ahí, pero bueno, es muy complicado. Pero bueno, esto es lo único que tenemos que tener en cuenta, porque el resto de las condiciones yo creo que no han cambiado respecto a lo que teníamos en el Real Decreto 865, ¿vale? Del año 2003. Bueno. Normalmente esas instalaciones, por ejemplo, habla que se debe garantizar la desinfección, ¿vale? Y en su caso deberá disponer de un sistema de dosificación automática. Cuando habla el Real Decreto, en su caso, significa que se valore. En su caso es, lo valoras y si lo necesitas lo pones y si no, no. ¿Vale? La mayoría de las torres de refrigeración pues tienen dosificación automática y también purga conductivimétrica, porque, bueno, pues para controlar la conductividad, ¿no? Eso es lo más habitual, y salvo excepciones, pues casi todas las que conozco están así adaptadas, ¿vale? Bueno. Para el resto de instalaciones, la verdad es que los requisitos son mucho menos específicos, son muy generales. Aquí los tenéis, pues que tengan acceso, que tengan válvula de drenaje y vaciado en el punto más bajo de la instalación, cosas muy generales, pero bueno, que hay que también considerar en el resto de instalaciones. Vale. Bueno, vamos al cuarto punto, que es aplicación del plan preventivo a las instalaciones de riesgo. No sé cómo andamos de tiempo. Son las 6:15, ¿vamos bien? Vamos bien, yo creo que vamos bien, ¿vale? Bueno. No sé si ha llegado alguna pregunta por aquí. ¿No ha llegado ninguna pregunta? Jolín. Ah, vale. Eso es o que lo doy muy bien o que lo doy muy mal. Bueno. Vale. Como os decía, todos los programas preventivos de revisión y tratamiento tienen que estar perfectamente definidos. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde se va a hacer? Vale, esas responsabilidades tienen que estar definidas. Pero el Real Decreto ya nos da una serie de periodicidades.
para el agua caliente, para el agua fría, para las torres de refrigeración y para otras instalaciones. Algunos tipos de control se pueden automatizar, muchos de ellos, control de temperatura en depósitos y en retorno. A veces no es fácil, pero ahora mismo hay medios, por ejemplo, el problema, por ejemplo, del control de temperatura en los depósitos es que un depósito, un acumulador de 50 litros o 100 litros es un depósito. Y a veces hay instalaciones que tienen 50, 100. Entonces, es el tiempo que lleva. Bueno, ahora mismo se puede también monitorizar esa temperatura. Hay medios que hace unos años no existían y facilita el cumplimiento del Real Decreto. Vale, bien. Veis aquí que hay... esto sería la revisión del programa de revisión y tratamiento, que está definido por días, semanas, meses, semestral y anual. Incluye las revisiones y también las limpiezas y desinfecciones. Cuando en un programa en el que incluyamos las limpiezas y desinfecciones, tenemos que definir, en principio, qué procedimiento vamos a utilizar, qué producto vamos a utilizar, con qué dosis y qué tiempos. Y eso tiene que estar en el PPCL descrito. Es posible que cuando se vaya a hacer esa limpieza y desinfección, por las condiciones específicas de ese día o de la instalación en ese momento, tengamos que cambiarlo. Por lo tanto, en el certificado de limpieza y desinfección que nos emite la empresa, habitualmente la empresa que hace la limpieza, tendrá que definir exactamente qué ha hecho, cómo lo ha hecho, ¿vale? O sea, y puede diferir del que tenemos en procedimiento, ¿vale? También hay que definir cuáles son las acciones correctivas en caso de que tengamos pues alguna no conformidad. No sé. ¿Qué va a pasar si un día, en un momento determinado, la torre nos da una conductividad más elevada de la que hemos puesto como punto de consigna? ¿Vale? ¿Quién se va a ocupar, no sé, de aumentar el caudal de purga o de revisar si está bien? Todo eso tenemos que tenerlo también definido, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo vamos a actuar cuando nos dé positivo? Los positivos de Legionela son muy habituales, No sé, en nuestro laboratorio, ahí en SGS, dependiendo del momento, de la época del año, podemos tener hasta un 30% de positivos de Legionela de las muestras que analizamos. Es muy elevado, bueno, de cada 10, 3, claro, sí. Pues aunque la gente se cree que es julio o agosto, pues suele ser después los meses de septiembre, fundamentalmente, o a finales de agosto. ¿Por qué? Pues yo tengo una teoría, pero vamos, tampoco, y es que tú cuando pones sobre todo en las torres de refrigeración o los enfriadores evaporativos, que son sistemas que entran a funcionar en abril, mayo, entonces haces una limpieza y desinfección inicialmente antes de la puesta en marcha y al principio pues está muy limpia, muy mantenida, hasta la has pintado a lo mejor para que esté. Con el tiempo, aunque se va deteriorando las condiciones de esa torre hasta que finaliza el ciclo. Y normalmente, pues estos elementos, lodos, etcétera, que se van acumulando y que son elementos de riesgo, al final del verano es cuando producen mayor número de positivos. Que haya un positivo no significa, afortunadamente, que se produzca un brote. Brote es que hay personas afectadas. Y la mayoría de los positivos quedan ahí y ya está. Se toman las medidas correctivas y ya está. ¿Vale? En el plan, entonces tiene que... Ay, perdón. Sí, tienes. Espera, te doy el micrófono. Ahí va, se lo doy yo. Buenas. En el plan tiene que constar, aparte de lo preventivo, lo correctivo. Claro. Ah, vale. Efectivamente. Vale. Efectivamente, sí. Claro, no puedes acotar todos los correctivos, porque son infinitos, Sí. pero los más habituales. Vale. Oye, ¿qué pasa si tienes un positivo de Legionela, no sé, en el agua caliente de más de 1000 colonias o de 3000? Todo eso, por ejemplo, hay algunos correctivos que ya están definidos en el propio Real Decreto, que son, porque en función de las colonias, unidades formales de colonia por litro que te aparecen en el análisis
del agua caliente o de las torres de refrigeración ya te da unas actuaciones, ¿vale? Pero hay otros que no están definidos. Ya. Pues ya lo que te digo, ¿qué te pasa si te dispara la conductividad en una torre? Y tienes que definir los principales. Muy bien, gracias. Claro. Respecto a las limpiezas y desinfecciones, ya para acabar aquí, el anterior Real Decreto, el 865, del año 2003, nos daba unas recetas muy, muy cerradas. Torre de refrigeración, añade cloro hasta una concentración de tantos miligramos litro, deja aplicar durante tanto tiempo, etcétera, etcétera, controlando el pH, Bueno, en este Real Decreto nos da unas pautas muy generales, oye, vacía, limpia, desinfecta y vuelve a llenar. Entonces, la empresa que hace la limpieza y desinfección debe definir ese procedimiento, con qué productos, qué dosis, etcétera, porque no está definido y cerrado en el Real Decreto como estaba antes, ¿no? Vale, programa de muestreo y análisis de agua. Bueno, vale, pues aquí voy a vender mi libro, ¿eh? Ya que estoy aquí, SGS, voy a vender mi libro, ¿no? Bueno, lo primero hay que definir los puntos de muestreo, el número de puntos, la frecuencia, etcétera. El Real Decreto también, por ejemplo, en el agua de consumo, habla de consumo y habla de agua, incluye agua caliente y agua fría, en función del número de puntos terminales, nos da una serie de puntos que tenemos que definir, puntos terminales que tenemos que medir trimestralmente, y otra serie de puntos que también que tenemos que definir, pues en el retorno o etcétera. Bueno, eso está definido en el Real Decreto, ¿vale? Y nosotros podemos definir también los que nosotros consideremos en función del riesgo de nuestra instalación. ¿Vale? Y los laboratorios, pues los laboratorios tienen que ser muy buenos, tienen que estar, además que tienen que estar acreditados bajo la norma general, la 17.025 de ensayos en laboratorio, siendo el método de referencia, lo que os decía antes, el método de cultivo, que es la norma UNENISO 11731. Insisto, para mí creo que podían haber incluido los métodos rápidos, que ahora mismo hay medios y los laboratorios podríamos hacerlo. Este es el de referencia, y en caso de positivo o brote podemos optar por estos rápidos para definir e identificar el foco, ¿vale? Vale. Y siempre, en cualquier procedimiento, hay que definir responsabilidades y lo que decías, medidas preventivas y también correctivas. Tenemos que tener un procedimiento de toma de muestras, de transporte, de cómo se va. En el año 2030, los que tomemos muestra, los laboratorios o los titulares, quien tome la muestra va a tener que estar acreditado también para la toma de muestras. En este caso será bajo la 17.020, que nosotros, por ejemplo, lo habitual es estar acreditado por ENAC bajo la 17.025, y para toma de muestras, pues lo estaremos para la 17.020. Pero para la toma de muestras hay un periodo de acreditarse en el año 2030, pero para el análisis ya los laboratorios tienen que estar acreditados. ¿Vale? Vale. También hay un programa general de muestreo y análisis de agua, con periodicidades mensuales, trimestrales, anuales, y este es el mínimo. Luego podemos ampliarlo, pero el mínimo es este, está recogido en el Real Decreto, ¿vale? Y es muy similar. Lo único, perdón. Las periodicidades trimestrales del agua caliente y el agua fría sí que no estaban definidas en el anterior Real Decreto, y ahora sí lo están. Una de las cosas que corrigió el 614 respecto al 487 es que incluía que las limpiezas, las desinfecciones de los depósitos de agua caliente sanitaria había que hacerlos trimestralmente, con lo cual, imaginaros, trimestralmente, en ese periodo hasta que salió el 614, pues todas las instalaciones de agua caliente sanitaria, los acumuladores tenían que ser desinfectados cada 3 meses. También complicaba mucho el mantenimiento, el plan preventivo en ese momento. Eso también ha sido corregido por el 614. Vale. Y bueno, ya estoy terminando, ¿eh? Por último, tenemos que tener en cuenta
que hay que incluir un programa de formación de todos los actores, de todo el personal que está involucrado en el plan preventivo. Desde el responsable técnico, que habla de formación suficiente, eso ahí pues queda un poco más ambiguo, o bien, si ese responsable técnico también tuviera que estar capacitado para tratamientos con biocidas, ya tendría que tener una certificación profesional, cualificación profesional determinada. Pero si no va a ser quien va a encargarse de esos tratamientos, habla de una formación suficiente. Aquí había anteriormente, que seguimos dándola nosotros, por ejemplo en SGS, había un curso homologado por la Comunidad de Madrid de 25 horas que era para todo el mundo, igual era para el responsable técnico que para el aplicador, ¿no? Bueno, esos cursos la Comunidad de Madrid nos permite seguir dando, y para mí sería, por ejemplo, y vale, para que el responsable técnico bueno, pues tenga una formación suficiente para las funciones que le tocan, que ya habéis visto que son muchas, que es desarrollar el plan preventivo, aplicarlo, y bueno, se come todo el responsable técnico. Bien. El personal propio o externo que haga los tratamientos, pues aquí hay dos opciones: una cualificación profesional o un certificado de profesionalidad, que también lo está dando la Comunidad de Madrid. Para las personas que tenían ese curso de 25 horas y que no los hubiera caducado en enero del año 2023, les daba el Real Decreto una prórroga de 5 años, o sea que esos aplicadores tienen una prórroga, les vale ese curso de 25 horas durante 5 años, pues hasta el 2028, ¿no? ¿Vale? Pero luego tendrán que acreditarse de alguno de estos dos modos, ¿vale? Y por último, todos aquellos que hacen trabajos, tareas menores, que son por los controles diarios, mensuales, etcétera, dentro de una instalación, tienen que tener una formación que no viene definida en el propio Real Decreto, que nosotros estamos dándola pues de, no sé, de 4 o 6 horas, y que se hace ad hoc normalmente a las empresas, enfocándonos en sus propias instalaciones y en su plan preventivo, ¿no? Y bueno, pues ya estoy terminando. A ver, la conclusión final. Aquí es una conclusión final, pues muy, bueno, sea muy académica, muy seria y muy, vale, tenemos que tener un diseño de instalación adecuado. Eso habéis visto que es lo que os digo, que si no tenemos, podemos tener un buen sastre, pero si no tenemos una buena tela, que puede ser un buen diseño, pues va a ser muy complicado cumplir realmente todos los requisitos del plan preventivo, ¿vale? Pero un diseño y una instalación bien hechas, un mantenimiento preventivo, buen mantenimiento preventivo, y luego un plan de control, y además un seguimiento de ese plan de control, nos pueden ayudar, evidentemente, a mantener un plan preventivo, ¿vale? Pero os digo que, a pesar de todo, fijaos lo que os decía, el 30% de las muestras que nosotros analizamos da Legionela, con lo cual, a pesar de todo, no vais a tener la certeza, cumpliendo todo, de que no vaya a haber Legionela en vuestra instalación. Y lo más probable es que en algún momento haya. Lo importante es tenerla controlada y tenerla a raya, y identificarla con suficiente antelación para que no llegue a más, para que las personas, los ocupantes, los usuarios de las instalaciones, pues no tengan problemas. Bueno, y con esto pues doy por concluida mi charla. Espero que os haya sido útil, que os haya encantado, que, como decía, que haya cumplido el primer objetivo, que es que, que estéis aquí. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues nada. Pues nada, Juan Antonio, muchísimas gracias. A mí me ha encantado tu presentación. Me he quedado muerta de miedo, también te lo digo, de los riesgos que nos rodean. Te iba a hacer
una pequeña reflexión, porque nosotros aquí en el colegio que visamos todos los proyectos de agua caliente sanitaria, de Sí. instalaciones térmicas, sí es verdad que se ve la relación de normativa, por supuesto el RIT, el código técnico, toda la normativa de seguridad industrial, por decirlo, pero a mí me queda una cierta intranquilidad, porque yo Claro. entiendo que cumpliendo solamente esos reglamentos no estás cumpliendo con las medidas Claro. preventivas de Legionela. Yo no sé si ellos también las tienen en cuenta, pero realmente no la ponen en los proyectos, la relación de normativa. Entonces me crea una gran preocupación, una gran intranquilidad, porque tú has dicho que tienen que hacer una declaración Claro, responsable los claro, proyectistas, ¿no? De que cumplen. efectivamente. Tiene que hacer Pues una declaración responsable, tanto el proyectista como la empresa instaladora. Claro. Incluso, claro, fíjate, incluso los fabricantes también tendrían que hacerlo. claro. Claro, Pero yo ahora hablando un poco más del ingeniero que trae aquí el proyecto, es lo que me genera esa sí, intranquilidad. sí. ¿Quieres decir algo? El ingeniero pone en la normativa ese error del decreto. Otra cosa es si realmente Claro, está ejecutando sus prescripciones en diseño e instalación. Esa es otra. efectivamente. Y luego lo que no hace nadie es la declaración. Claro, es No. que es un requisito que ha incluido el 487, que no estaba en el 865, y por eso nadie lo ha hecho. Pero bueno, ya me consta que sobre todo por Es parte una de los... declaración es, pues eso, para incidir de si realmente lo has aplicado. Eso es, eso es. Claro, Ya te preguntas, cuando tienes que claro, firmar una claro. declaración Entonces responsable, ya eres oye, consciente ¿qué voy a eres firmar? consciente de eso. Claro. Efectivamente, efectivamente. A lo mejor no era una mala idea hacer una segunda sesión contigo, donde ahí vayamos un poco desgranando comparativamente cuál es el reglamento de seguridad industrial, cómo se proyecta y al mismo tiempo las medidas que hay que ir introduciendo para evitar Claro, lo de la pues legionela. nada, por mi parte, Pues quedas aquí, emplazado que la vamos a montar, no te quepa duda. por supuesto. Pues nada, sí, Muchísimas gracias por todo y ha sido interesantísimo. nada. Muchísimas gracias, Rocío. Ahí. ¿El qué? A ver, vale, dice, muchas gracias por la información muy interesante. Me he hecho en falta la parte ter- eh, tec- técnica para su... Instalaciones. En la parte de instalaciones, Sí, ¿cómo cumple? es que no entiendo muy bien. Para su control, pero entiendo que es en operación, no en diseño, Es que ¿no? lo que dice, hay equipos de control continuo. No sé. Vale, si hay equipos de... Sí. Sí, por ejemplo, si hay equipos de control continuo. A ver, la mitigación o el tratamiento continuo ya es que en sí, cumpliendo el Real Decreto, estamos haciendo un tratamiento en continuo. Quiero decir que si aseguramos que el acumulador está, el acumulador final, por encima de 60 grados y la temperatura homogénea, estamos haciendo un tratamiento, un control continuo de la legionela. Lo mismo en la red. Si hablamos del agua fría, si lo mantenemos por debajo de 20 grados, que es un requisito también de una recomendación del Real Decreto, y tenemos, está bien aislado, calorifugado, etcétera, ¿vale? Aislado térmicamente, estamos de alguna manera haciendo un tratamiento de prevención. Por ejemplo, en el diseño hablamos, pues os decía, la gota, el tamaño de la gota es muy importante para que la inhalación de esa gota llegue a nuestros pulmones. Pues bueno, o que tengamos que la alcachofa simplemente, algo tan simple como que la alcachofa no genere un micropulverizado, sino un pulverizado de gota más gruesa. ¿Vale? O sea que el propio Real Decreto, es verdad, a ver, ten en cuenta que no he desarrollado todos y cada uno de los aspectos del Real Decreto, pero por ejemplo en las torres de refrigeración, si hacemos un tratamiento en continuo preventivo, que es añadir biocidas y antiincrustantes y anticorrosivos para evitar, porque depende también del tipo de biocidas, que podríamos hablar mucho tiempo de esto, si son oxidantes o no oxidantes, pues pueden generar mayor o menor corrosión, por lo cual normalmente se utiliza un biocida y un antiincrustante y anticorrosivo de forma
continua. También estamos trabajando con la pura conductivimétrica, porque como hemos visto, las incrustaciones calcáreas generan un refugio para la bacteria, con lo cual, cuando estamos controlando la conductividad, lo que estamos indirectamente es haciendo una prevención continua, que es evitar que se generen incrustaciones. Por eso, porque la conductividad está directamente relacionada con la presencia de sales y con la precipitación de incrustaciones. Ah, sí, sí. Puede tardar horas en alcanzar, claro, por temas de eficiencia, claro. ¿Es admisible cumpliendo la temperatura de salida desde el último depósito? Sí, claro. Sí, eso es, que el último, como os decía, si tenemos varios depósitos, la condición es que el último depósito salga a 60 grados. Por lo menos, si tenemos interacumuladores a 70, ojo, ¿eh? Vale. ¿En cuánto tiempo tiene que alcanzar la temperatura? Es que se supone que en régimen de funcionamiento normal, continuo, habitual, ese segundo depósito tiene que salir siempre a 60 grados, con lo cual no hay un tiempo. Evidentemente, si se te vacía el depósito, no es un pico, efectivamente, es una temperatura constante. Otra cosa que es muy habitual, es muy habitual que se hace en instalaciones de alto riesgo, por no ser residencia de ancianos, hospitales, etcétera, hagan tratamientos de choque térmico periódicamente, no sé, por las noches de 70 grados, etcétera. Pero en continuo tienes que mantener esa temperatura de 60 grados a la salida. Sé que hay momentos en los que se te ha vaciado el depósito, pues vas a tener hasta que se te calienta, etcétera, etcétera, y lo llenas, sobre todo y si son termos de poca capacidad, pues eso va a pasar habitualmente. No hay un tiempo definido. El mínimo para evitar esa temperatura por debajo de 60 grados que son, o 50 grados que son temperaturas de riesgo, ¿vale? ¿Es mejor el control, la mitigación térmica o la química? ¿Cuándo cada una? Vale. Mira, ¿es mejor o peor? Bueno, pues es que depende, te digo. Normalmente con desinfecciones térmicas, la recolonización de bacterias suele ser más rápida que con la química. Por lo tanto, en ese aspecto, pues parece mejor la química. ¿Qué pasa? Que hay ciertos tipos de instalaciones que los choques químicos, sobre todo con cloro, pues son corrosivos y podemos tener problemas bueno, pues de dañar la instalación. Con lo cual, normalmente, ¿qué se hace? Pues se hace en agua, estamos hablando en concreto el agua caliente sanitaria, porque en otras instalaciones es difícil hacer un tratamiento de choque térmico, es hacer a veces variar, intercalar térmicas con químicas o hacer térmicas, y cuando veamos que la tendencia de generación de aerobios, incluso ya si tenemos un positivo de Legionela, pues a lo mejor aplicar una química, ¿vale? Porque tú te permite el Real Decreto aplicar una u otra, puedes aplicar una u otra, ¿vale? Te digo, depende también, si no tenemos problemas con el problema de la corrosión de las instalaciones, bueno, pues la química quizá sea más efectiva, ¿vale? Pero hay que ver, ya digo, porque las características de los propios usuarios, a veces, si es no sé, una residencia de ancianos, hay veces que es muy, muy complicado, un hospital, aplicar siempre la química, ¿vale? Bien. Bien, merece la pena torres de enfriamiento cerradas, prevenir la Legionela. Vale. Las torres de refrigeración cerradas, lo que tienes es menos volumen de agua en circuito abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque por todo el circuito que va hasta me digo, el grupo de frío por lo más habitual, o para el sistema que quiera refrigerar, va en circuito cerrado. Todo ese volumen, digamos, está exento de riesgo porque está cerrado. Pero al final tienes un volumen de agua, el de la balsa y el circuito hasta la pulverización sobre el circuito de tubular que vas a tener que aplicarlo. La legislación no distingue, pero estoy mirando aquí en lugar, como si estuviera aquí. Vale, la legislación no hace distinción
fíjate, ni torre de ciclo cerrado o abierto, o condensadores evaporativos, que estaríamos a lo mejor en un caso similar a una torre de ciclo cerrado. Con lo cual, bueno, ya digo, ¿es recomendable? Limitas el riesgo, pero tampoco hay mucha diferencia, ¿vale? No sé si alguno de los que, pero en torres cerradas tiene un intercambiador con mucho recorrido. Sí, tienes razón, pero en la torre sí es verdad, y además no lo puedes desmontar como el paquete de relleno de una torre de ciclo abierto. Ahí tienes razón. Pero es verdad que también es complicado limpiar todos los recovecos del paquete de relleno, que ya sabes que suelen ser ahora mismo de polipropileno, con también muchos recovecos, y que como le apliques mucha fuerza lo rompes. Bueno, sí, sí, todo tiene no es ni blanco ni negro, ¿vale? También depende de ese intercambiador, cómo ese sistema tubular, cómo esté, pero es verdad que ahí a lo mejor le puedes aplicar más fuerza o, bueno, al propio sistema tubular. Bueno, pero yo espero, si alguno de los que habéis puesto estas preguntas, estas dudas, si no estáis de acuerdo o no, podemos seguir discutiendo, ¿vale? Bueno, me parece muy bien, muy pertinente que me hayan hecho estas. Espero haberos respondido. Pero ya digo, muchas veces esto no es ni blanco ni negro, y en cada instalación es diferente, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.